del video, de lo que vimos la clase pasada, ¿alguien querría hacer alguna consulta, algo así? Porque hoy iniciamos un tema distinto que es SQL propiamente dicho. Entonces, si alguien tiene alguna duda, está bueno que la plantee ahora. Hay una. En verdad, hasta ahora hay... A ver, me pareció, ahora es que cuando puedo hacer dentro de pestaña de examen, que es donde están las relaciones, Del algo primer que tenía video. duda es qué cosas puedo hacer dentro de la pestaña de exámenes, que es donde están las relaciones del primer video. Las relaciones de examen, que está muy bien, y ahora algo vamos a ver con SQL, se genera una tabla, muy bien, porque como vimos justamente en el diagrama de entidad-relación, dos tablas que son curso y alumno, cuando se relacionan en examen, como es una relación NaN o NaM, tiene que generar una tabla. Y por eso ves que en el video se genera la tabla de examen. Y con esa tabla podés hacer después lo que quieras. ¿Qué quiero decir? Nosotros vimos en Access la generación de la base de datos. Si nosotros estuviéramos usando Access para realmente hacer un sistema, nosotros podríamos hacer reportes de eso, consultas. Un poco vas a ver que podrías, entre otras cosas, con SQL, listar todos aquellos alumnos que aprobaron, los que desaprobaron, los que dieron una materia más de una vez, cuál fue la materia que más alumnos reprobaron, cosas así. O sea, es eso, una base de datos de información, y en función de eso podés hacer todo lo que quieras con esa información. No sé si te contesté. Dice que Ok, sí. buenísimo. Entonces, si querés, Marcelo, empezamos con SQL, no sé. Y arranquemos tranquila. Tengo que dar permiso para que compartamos pantalla. Ya estás compartiendo pantalla, ya te habilité, así que si querés compartir pantalla, cuando dispongas vos manejás los tiempos. Bueno, Así que ya está todo en línea. Yo bajé el video para alivianarles un poco el paquete de datos, pero estoy aquí. bien. Eh, bueno, estaríamos empezando. Esto es solamente una introducción. SQL es una herramienta que tiene muchísimas posibilidades. Y la verdad que hay toda una historia del SQL, y yo lo primero que puse es qué dice Wikipedia, porque muchas veces acerca de toda la historia y demás, no tiene mucho sentido. O sea, acá hay un pequeño resumen que explica, pero si quieren ver toda la historia, no se las voy a contar yo, la pueden ir y buscar, y se las van a contar. Hay muchos artículos en internet que se los va a contar mucho mejor que yo. Pero lo que sí tienen que saber, que es un lenguaje estructurado. Eh, y no es un lenguaje que nació ayer. Edward Frank Wood se creó en 1970. Ustedes dicen, pero me están enseñando algo que tiene 50 años, esta gente está mal. Bueno, no está mal. Es un lenguaje que se sigue usando hoy por hoy en distintas bases de datos relacionales, se sigue usando. Es más, se sigue usando muchísimo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje unificado y está pensado para que lo usen todo tipo de usuarios. O sea, lo usa un administrador de base de datos cuando tiene que crear la base de datos, pero también lo puede usar cualquier usuario final que, por ejemplo, tiene que hacer una consulta sobre la base de datos. Es un lenguaje sobre el cual uno dice procedimental, es el usuario especifica qué quiere, no cómo ni dónde conseguirlo. Esto un poco qué se está diciendo. Ustedes, si están en un trabajo y alguien les dice, le da el acceso, ustedes no tienen por qué saber que esa base de datos
en qué equipo está, ni siquiera con qué tipo de base de datos propiamente dicho está, si es Oracle, si es IBM, cuál. Porque independientemente de cuál sea, el lenguaje SQL es el mismo. Puede haber, la verdad, como en cualquier idioma, algún dialecto donde, bueno, en uno se usa comillas simples, en otro se usa comillas dobles, pero no mucho más que eso. Sobre la sentencia de SQL, hay dos tipos de grupos, digamos, de sentencias que están bien separadas. Algunas son las que se llaman DDLs, que son las que permiten crear la base de datos. O sea, esa es digamos, unas instrucciones que solo usa el administrador de base de datos, que es quien crea, o sea, quien dice que voy a hacer una tabla que es alumno, que es examen, que es, de alguna forma en el video, cuando creamos en Access, cuando estábamos creando las tablas, alumno, curso, y las relacionábamos en examen, lo que estábamos haciendo eran tareas propias del administrador de base de datos. Cuando nosotros sobre esas tablas cargamos datos, hacemos la manipulación de datos, es propio de un usuario, en general un usuario final. Por eso, esa segunda grupo de sentencias, que son las DML, que son las que en general usan el común de la gente, que es para sobre una tabla hacer un select, que es una consulta, insertar registros, instancias o tuplas, como lo llamemos, actualizarlos o deletearlos. Esto es importante que ustedes tengan estos dos grupos de sentencias bien definidos, porque hay una que, si ustedes son ingenieros industriales, en general en el trabajo no las van a usar, porque la va a usar el área de sistemas, que son las sentencias del tipo DDL, que le va a crear las bases de datos, en general no tienen acceso al usuario final, pero sí van a usar muchas de las DML, sobre todo el select, y de eso vamos a estar aprendiendo bastante. El modelo de datos se basa en un modelo relacional, y las relaciones son representadas por tablas. Esto, bueno, es lo mismo que veníamos diciendo de la clase pasada. Acá yo usé algunos ejemplos que teníamos de años anteriores que me parecieron que estaban muy buenos. Y aparte porque de alguna forma estaban relacionados con lo que vimos en el video de Access. Tenemos la entidad alumno, la entidad curso, que se transformó en la tabla alumnos, que se transformó en la tabla cursos, y evaluaciones, exámenes, acá las llaman evaluaciones, que es una relación entre las dos tablas. Vemos que en la tabla alumno tiene distintos campos: legajo, apellido, nombre, fecha de nacimiento, correo. Estos son los que, si estábamos viendo el diagrama entidad-relación, hablábamos de atributos. El curso también tiene sus propios atributos, y evaluación es una relación. Si ustedes se fijan, está el atributo legajo y el atributo curso, que son primary key, después vamos a avanzar, pero son las claves que relacionan a alumnos y a curso. Es importante esta primera sentencia, que es el select. Es una sentencia muy sencilla. Con estas tres palabritas podemos hacer un montón de cosas: select, from y where. Y acá lo dice: select es qué quiere, from es de dónde, y where es si tengo que hacer una selección, o sea, una condición de toda esta salida. Por favor, chicos, abran el micrófono, lo que sea necesario, pero si no estoy siendo clara en algún punto, ustedes deberían interrumpirme, por favor. Vos, Marcelo, también interrumpime si crees que Alma, los chicos... sigo estando acá, relájate. No, que también si querés
digamos, aportar algo, encantadísima. Vos sabés que no puedo, si tengo algo, viste, se me sale de la boca, no puedo evitar meter la cuchara, así que relájate. Pero mientras ustedes estaban charlando, yo estaba jugando con una computadora virtual, porque estoy intentando instalar Big Sur, que es el nuevo sistema de Mac, y estoy fracasando de modo fantástico. Pues estoy con una versión Exitoso. beta y no la puedo hacer funcionar. Así que me estoy peleando desde ayer con eso, para mostrar la novedad, pero bueno. Bueno, yo mientras sigo entonces con el select. El select es, cuando uno pone un asterisco, quiere decir que son todos los atributos de una tabla. Esto muchas veces con un ejemplo es más fácil, pero yo pongo un select asterisco, me muestra todos los atributos, y si yo los enumero, me muestra solamente los que enumeré, ¿sí? Yo puedo tener más de una tabla, más en una tabla, en un atributo, dos veces el mismo contenido, es válido. Me aparecen una serie digamos, de comandos que me permiten solamente listar aquellos que son distintos, que es justamente el distinct. Ahora lo que vamos a estar viendo es facilidades o atributos que le podemos poner al select. Al select le podemos poner también expresiones, por ejemplo, yo puedo hacer select A más B como total. A ver, ustedes me están hablando, veo en el chat, no, No, bueno. en el chat lo que tenés es los presentes. Ah, ok, porque Estamos yo no sabía registrando si los alguien nombres y estaba haciéndome apellidos alguna y vos ves consulta. el cartelito y decís, uy, me están haciendo consultas, pero no. No, ya lo vi, ya lo vi. Bueno. Las condiciones. Nosotros dijimos que el select decía select, qué cosa, de dónde, o sea, de qué tabla, y el where es bajo qué condición. Por ejemplo, acá me dice where el número de curso es 435. Entonces, de todas las filas, de todos los registros que yo tengo, solamente me va a listar el que dice 435. Puedo poner una condición, una combinación de condiciones. Y acá me aplica lo que vimos en otras cosas. Yo tengo operadores lógicos, o sea, yo tengo un AND, que es como un I, puedo tener un OR, o sea, ¿qué quiere decir? Yo acá digo, cuando el número de curso sea 435, AND en inglés, y en castellano, la nota sea mayor a 7. O la nota sea mayor a 7. O sea que me puede listar ambas cosas. Puedo tener otro tipo de operadores. Este like es re cómodo. Es como un comodín. Entonces, yo cuando quiero, muchas veces pasa en una base de datos que en el nombre, cuando uno pone el nombre y apellido, pone Juan Pérez. Ajá. Y otro pone J. Pérez. Y uno quiere encontrar realmente a todos los Pérez, pero no saben cómo buscarlos. Entonces, acá, fíjense que con el like, nosotros podemos, acá es un caso con el correo, que está buscando todos aquellos que comiencen con cualquier cosa, después siga una A, y con un comodín .ar. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Fíjense lo que aparece en correo. Esperen que me fui. Estaría buscando aquellos que tengo una A y que terminan en AR, o sea, que son de Argentina, pero que tienen una A en el tercer carácter. Eso con el like. Después vamos a hacer alguna práctica y se va a ver, pero son formas de hacer selección, de encontrar.
El between también es una forma de encontrar, porque yo puedo muchas cosas hacerlo con un where, pero el between, sobre todo cuando yo tengo que cambiar rangos, me es cómodo. Algo que también es muy cómodo es el in, porque muchas veces cuando yo tengo que buscar, por ejemplo, supongamos que necesito buscar cuando busco notas de un grupo de trabajos prácticos. Entonces el grupo está formado por 4 personas y yo quiero buscarlo, las notas de esas 4 personas. Entonces, en vez de preguntar cuando el legajo sea, no sé, 12.000, 3, 4, 5, 6, o tal, puedo poner cuando el legajo es in y ponerlo toda la lista. Son facilidades. También, cuando yo hago un select, me va a responder la base de datos tal cual como está, digamos, como fue creada. Pero yo puedo ordenarla para que me la entregue justamente con el orden que a mí me resulta cómodo. Hasta acá, hicimos todo lo que tiene que ver con consultas. O sea, es digamos, las operaciones sobre las cuales no puedo hacer ningún lío. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago un select, estoy consultando. O sea, yo no puedo estropear nada. Ahora empezamos a hacer otro tipo de sentencias. Este me cambia el contenido de la base. Ahí ya tengo que tener más cuidado y seguramente tengo que tener otro tipo de atributos para poderlo usar. Porque si yo no porque puedo modificar y depende de lo que haga, porque hay modificaciones que pueden ser múltiples, puedo estropear una base de datos. Estas instrucciones me permiten, me permiten agregar, eliminar y modificar tuplas. El insert agrega, el delete las borra y el update las modifica. Si yo quiero agregar una línea, y esto lo hago con línea de comandos. Los que vieron el video vieron que en general las bases de datos tienen facilidades donde a uno le abre digamos, las grillas para que uno cargue los datos en forma mucho más amigable. Ahora, si ustedes los necesitan poner adentro de un programa y escribir la sentencia tiene que ser tal cual como la están viendo acá. Insert into, cursos, y uno dice qué atributos, el orden de los atributos, y qué valores le va a poner. Esto es importante porque el 230 se lo va a poner en el atributo curso, Dursa en docente, álgebra en materia y 1 en año. Si yo lo pongo en otro sentido, voy a tener problemas. O me va a dar error en insert si yo mezclo tipos de datos, o lo que es peor, que no me va a dar error y voy a cargar cualquier cosa, ¿sí? Si yo no omito los nombres de los atributos, va a asumir que es tal cual como está definido. Esto solamente lo puedo hacer cuando tengo bien claro cuál es el orden que están definidos los atributos. Si no, es preferible enumerarlos porque de esa forma me aseguro, sobre todo después si hay algún cambio en la base de datos, que si ejecuto otra vez la sentencia no me va a dar problemas. Yo, a través de una sentencia, puedo también modificar. Update es modificar, actualizar. Entonces, yo actualizo la entidad, la tabla cursos, donde docentes le voy a poner M. Duren y año igual a 1. ¿Cuándo? Cuando el docente sea J. Logis.
se dan cuenta que yo acá tengo una sentencia de actualización, pero le tengo que agregar un where, porque si yo no le agrego un where, estaría actualizando todo, ¿sí? 10 minutitos para la pausa, Mercedes. Perfecto. Nos faltan poquito. Vamos a ver si hasta ahí, digamos, una cosa importante. Lo que vimos de Select, creo que es bastante sencillo. Si alguien tiene alguna duda, si no me lo quiere decir ahora, piénselo, pero apenas retomamos, hagamos un parate y lo charlamos. Y ahora vienen las de modificación. Si ustedes ven acá, cuando yo seteo, o sea, cuando yo actualizo un atributo, porque en la tabla empleados ese básico debe ser sueldo básico, le estamos dando un aumento de un 15% a los gerentes. O sea, muchas veces cuando uno lee una instrucción, tiene que ser capaz también de entender un poquito. ¿Qué me dice acá? Yo hago un update sobre la tabla empleados. Genial. ¿Qué voy a modificar? Un atributo que se llama S básico. ¿Y cómo lo voy a modificar? Le voy a multiplicar por 1,15 lo que tenía ya. ¿Cuándo? Cuando el cargo sea igual a gerente. Ahora, ¿qué pasa si yo la corro, o sea, ejecuto esta instrucción y no me acuerdo si la ejecuté o no? Entonces, por la duda, la vuelvo a ejecutar. ¿Qué voy a hacer? En verdad le voy a dar un 15% sobre el 15%, porque voy a haber actualizado 2 veces. Entonces, en general, es importante que prestemos especial atención, o sea, siempre con instrucciones, con sentencia de actualización, tenemos que ser bien conscientes de lo que estamos haciendo. Y sobre todo cuando son masivas, como en este caso. ¿Por qué? Porque voy a estar modificando de una base de datos todos los gerentes. Si es una pyme, capaz que modifique a 2 y es fácil arreglarlo. Si es una multinacional, lo más seguro que antes que yo lo pueda modificar me echen. Ahora empezamos con otro tipo de instrucciones. Yo creo, o sea, me parece que acá podemos hacer justamente parar al corte. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros vimos las instrucciones que en general son propias de un usuario final, que son o listar, o sea, o el select, que es seleccionar, que nos sirve para consultar. Yo digo listar, ¿por qué? Porque en general nos devuelve un listado, obviamente no en papel, pero sí nos devuelve una consulta que estamos viendo en la pantalla. Esa consulta la podemos cargar en un Excel, podemos hacer distintas cosas, pero es eso, una consulta. Cuando hacemos un insert, un update o un delete, estamos modificando un registro y estamos modificando el contenido de la base de datos, pero no estamos modificando la base de datos. Cuando los que vieron el video, vieron que había 2 partes, una donde estábamos creando la base de datos y otra donde le poníamos datos a esa base de datos. Ahora vamos a ver acá la parte de la creación de la base de datos. Nos faltan 5 minutitos, ¿hasta ahí vamos bien, chicos? Bueno. Sí, que sí. ¿Eh? Vamos perfecto porque... Asumo que sí. Sí, y que después arreglen sí. como puedan. Bueno, no, yo por eso, a ver, cuando nosotros le decimos esto de la aula reversa, de ver algo previamente, es porque uno ve el video y después lo que charla le cierra. O sea, es como que, esto era esto. Es ese momento donde muchas veces nos pasa cuando estudiamos, que leemos algo, que lo vemos,
que nos parece que hasta ahí, sí, mira qué interesante y punto, pero en una segunda instancia, que en eso se basa el aula reversa, donde el alumno lee, ve, escucha lo que le haya marcado el docente y después lo cierra en la clase con el docente. Esa es la idea. Y la verdad que por eso yo hago referencia, porque lo que estaba en el video ayuda para entender. Igual, también si lo ven después, los que no lo vieron, no se preocupen, y si a alguien le quedó alguna duda, la podemos ver, nadie va a quedar, nadie va a tener, digamos, nadie va a perder la materia por no haber visto el video desde la clase pasada esta. Pero en la medida de lo posible, traten de cuando alguien les pide ver un material, háganlo, porque les sirve a ustedes, les es más fácil comprender. Es, como siempre, seguir una materia ayuda para irla comprendiendo. Aprovecho estos 3 minutitos, recuerden que hoy tenían que entregar el ejercicio, perdón, el TP de Excel, Esto es un recordatorio, antes que se vayan y se desconecten, ahora se supone que están conectados todos, no se olviden de Tiempo presentar. hasta las 23:59 era, ¿no? Sí, hasta las 23:59. Una pregunta, Mercedes. Me parece haber leído que en uno de los dos documentos decía subirlo al aula y en otro mandarlo por mail. ¿Lo mandamos por mail y lo subimos al aula o cómo? No, mira, el de Excel dice mandar por mail en primera instancia, recién igual, mira, la forma que, lo mismo que hicimos con armado de PC, primero me lo mandaron por mail, yo lo revisé, a algunos de ustedes le pedí algún cambio, y una vez que está, a ver, en principio bien, yo después lo voy a volver a mirar, pero en principio bien, recién ahí lo suben al aula. Y esto es lo mismo, me lo tienen que mandar, pero no a mi mail personal. Ahí, fíjense que está puesto que tienen que mandarlo al mail de entregas. ¿Sí? Lo tienen que mandar hoy al mail de entregas. Profe, le hago una consulta. ¿Se hace una entrega grupal o cada estudiante tiene que hacer la entrega de igual forma? No, mira, en el mail, entreguen uno solo por grupo, poniendo en copia a todos los integrantes del grupo en el mail, de tal forma que cuando yo les respondo a todos. Cuando sea el momento de subir al aula, cada uno sube una copia, digamos, de ese, o sea, sube el mismo ejercicio en el aula para que cada uno le quede registrado que hizo la entrega. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, ya estamos, Marcelo, así que el tema de DDLs lo tomamos después de la Retomamos, pausa, ¿te cuando parece? retomamos. Entonces hagamos una cosa, aprovechando que queda ya menos de un minuto, vamos cerrando el bloque, digamos, dejamos de compartir pantalla y vamos preparándonos para terminar este primer bloque, grabarlo, y mientras tanto, sí le dejamos 5 minutitos y retomamos dentro de 5 minutitos, entonces. Creo que esa va a ser la mejor estrategia en este momento. Así Sí, ya retomamos con el bloque completo. perfecto. Así que bueno, vamos cortando y nos vamos reencontrando en unos minutitos entonces, nada más. Bárbaro, gracias. No hay de qué. Vamos a ver si voy cortando yo. Yo lo que pasa es que si yo finalizamos todos. Y si yo salgo, tengo que nombrar a alguien como estamos Dale. grabando y adelante. Listo. Creo que todavía no me diste. Ah, no, no te di. Me olvido de ese detalle, que es una de las opciones que no tengo habilitadas. Hay una versión que es la versión siguiente, que puedes nombrar cohospedador también, y entonces puedes hacer la gestión con varias personas y dividir en grupos. Tengo que probar a ver si se puede dividir en grupos, con el contexto que tenemos. Pero bueno, vamos a ver cómo va saliendo. Ahí estamos. Bueno.
Cuando terminen de entrar, Ingresar. Están ingresando en este momento, yo ya no tengo más gente, tenemos 15 alumnos. Así que por ahí pasas un raconto pequeñito con los principales tips y ya retomamos. genial. A ver, ¿hay alguno que no estuvo entonces en la primera parte y que se está sumando ahora? Más allá de lo que puedan ver, porque lo van a ver en la grabación o en el material que hay en la página, lo que estuvimos hasta ahora viendo era el SQL como un lenguaje estructurado que nos permite el acceso y la manipulación y la creación de bases de datos, y que es hasta ahora lo que vimos en el primer bloque fue toda la parte fundamentalmente de la que está pensada para el usuario final, o sea, la parte de consultas a través de un select, que el select en general es una instrucción que nos permite indicar qué queremos ver, de dónde y bajo qué restricción, y las de actualización, creación o borrado de una instancia en la base de datos. Ahora vamos a empezar con las instrucciones del tipo DDL. Estas son las que son propias del administrador de base de datos. La primera es la creación de una tabla, el create table. Nos permite definir la estructura y crea una instancia vacía, o sea, quiere decir, todavía no tiene datos. Me permite decir de cada atributo cuál va a ser su nombre, si va a tener el dominio, o sea, si son datos numéricos, alfabéticos. Eso los que vieron el video lo vieron, porque nosotros en el video se ve que uno define que es de tipo fecha o que es un entero. Uno puede tener un valor opcional por defecto, y las restricciones opcionales. También, por ejemplo, en el video se veía cómo nosotros le poníamos, no sé, al atributo sexo los valores que podía tomar. O sea, nosotros siempre podemos tener o el atributo edad, o que un atributo fecha sea de tipo fecha. Esas restricciones las define justamente el administrador de base de datos, teniendo en cuenta el contenido que le vamos a permitir tener a esa tabla. Este es un ejemplo donde nosotros decimos, creamos la tabla alumnos, o sea, create table alumnos, decimos que va a tener un atributo, un campo legajo, que va a ser del tipo carácter de 6, decimos que es la clave principal, un DNI, que acá dice también que tiene que ser única y no nula, el apellido, que también lo obliga a que no sea nula, el nombre, que también lo obliga a no ser nulo. ¿Eso qué quiere decir no null? Que si alguien carga una instancia, un registro, y no le pone apellido, cuando le dé el enter no le va a grabar el registro y le va a decir que está incompleto, que es un campo obligatorio. La fecha de nacimiento, que tiene que ser de tipo date, esto de por sí le va a exigir que tiene un formato válido, o sea, yo no puedo poner el mes 25, y acá, sobre el correo, no me pone ninguna restricción. También creo la tabla cursos, tiene característica similar. Acá, por ejemplo, características similares, me refiero a qué tipo de sentencia uso, pero en el caso de año me pone un default. Quiere decir que es entero el año y que si yo no tipeo nada, me va a asumir que el año es 1. Y que si yo tipeo año, me va a exigir que el año sea mayor a 0. Estas son restricciones que me están poniendo. Cuando nosotros hacemos una consulta sobre
de alguna forma nosotros a través de, a través de estas consultas estuvimos creando la base de datos. Es importante esto cuando hablan de query. ¿Qué es query? Y query es una consulta. Es esa la traducción. Y acá empezamos a ver cómo nosotros lo podemos combinar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, yo digo listar, consultar, hacer un query de una tabla única, o puedo combinar más de una. Y acá me empiezan a aparecer algunos ejemplos donde yo combino. Si yo tengo en la tabla de evaluación los datos de los exámenes de los alumnos, pero yo quiero asociarlos con el nombre y apellido, tengo que justamente, digamos, emparejar, machear esas dos tablas. Y eso se puede hacer a través del where, porque yo digo, cuando el legajo que aparece en la tabla de evaluación sea igual al legajo que me aparece en la tabla de alumnos. Entonces, si yo hago un select sobre legajo, apellido, o sea, a ver, hagamos al revés. Empecemos por la línea from. From me dice desde qué tabla. Y yo puedo a las tablas ponerle algo así como un apodo cortito. ¿Qué quiere decir esto? Yo la tabla evaluac y alumnos la puedo, digamos, cada vez que nombro cada uno de sus atributos, puedo poner el nombre de la tabla. Pero si yo tengo que escribir siempre por cada atributo toda la palabra de alumnos, la verdad que es medio pesado. Entonces, le pongo yo le digo apodo corto, a evaluación la llamo E, alumnos la llamo A, y cuando hago el select, digo que yo quiero que el resultado me tome legajo, el atributo legajo ¿de qué tabla? De evaluación, por eso le pongo E punto. El apellido lo tomo de la tabla alumnos, A punto. El nombre de la tabla alumnos, por eso le pongo A punto nom. De la nota de cursos, le pongo la E, la nota, le pongo la E de evaluación, y el tipo lo pongo de evaluación. ¿Y cuándo? Y yo no quiero que me dé todo mezclado, entonces voy a hacer que se apareen las dos tablas, la de evaluación con la de alumno, a través del atributo del campo legajo. Entonces digo, cuando evaluación, el atributo legajo en evaluación sea igual al atributo legajo en alumnos. ¿Me permitís un ¿Sí? comentario sobre la transparencia anterior? Fíjense lo siguiente, si hacemos una analogía con la planilla de cálculo, cuando usábamos las búsquedas con buscar, esto es como si estuviéramos realizando búsquedas en forma simultánea en varias tablas. O sea, estamos poniendo los argumentos, con lo cual nos muestra cómo podemos establecer, es como en Excel, tuviéramos una herramienta buscar en la que podemos sincronizar varias tablas a la vez. O sea, fíjense la potencia que tiene esta herramienta. Gracias. Simplemente quería hacer esa analogía para que vean Perfecto. que si bien tiene la estructura que es semejante, nosotros en el Excel lo hacemos la búsqueda en una sola tabla, y acá lo que haces es sincronizar varias tablas y armar una nueva tabla prácticamente, a la medida del usuario. Gracias. Exactamente. En verdad, nosotros, eso que vos decís, una nueva tabla, en verdad nosotros no nos vamos a entrar en eso, pero en vez de usar el select, no solamente se usa para consultar, sino también muchas veces para crear nuevas tablas. O sea, uno genera cursores, que es un concepto que está en SQL, genera cursores que uno le permite crear tablas que son uniones de varias, inclusive vistas. Algo de eso vamos a ver, creo que un poquito más adelante, pero o no me acuerdo si lo dejé o no, porque son, digamos, unos conceptos un poco más avanzados, pero la idea es que nosotros de varias tablas podemos obtener información consolidada
y esa información consolidada puede servir para crear nuevas tablas, si lo necesitamos para, por ejemplo, usos posteriores. Acá hago algo parecido con docente y con las evaluaciones. Perdón, con cursos y con evaluaciones. Si se fijan, no voy a mostrar ningún dato de evaluación, pero necesito hacerlo porque quiero usarlo en el where, un dato propio de evaluación que no lo tiene el docente. Entonces yo quiero saber de ese legajo cuáles son los docentes. ¿Sí? Ese es el resultado de esa consulta. Estas funciones de agregación son reútiles y acá son las mismas que vimos, o sea, las mismas, el mismo concepto que tenemos en Excel. Podemos tener el mínimo, el máximo, la suma, el promedio, la desviación estándar, la varianza, el contador, y hay más. O sea, como siempre, podemos empezar a ahondar, bucear un poquito y vamos a encontrar muchas más. Pero fundamentalmente, ¿qué quiere decir que son de agregación? Que yo no puedo mostrar estos resultados, digamos, de cada uno de los registros, sino de agregaciones de los registros. Yo no voy a poner el mínimo y cuando muestro un solo legajo, cuando no tiene sentido, tengo que hacer una agregación de filas. Entonces, yo puedo hacer un select sumando los sueldos y dar el total de sueldos de la tabla de empleados. Y le pongo un where, o sea, una condición a esta selección, cuando la sucursal sea igual a 1. Bien, ahí yo tengo... Mercedes, hay una consulta de Facundo. Dice, ¿Sí? ¿las tablas tienen que estar previamente relacionadas? Pregunta. No necesariamente. Relacionadas, muchas veces se da que están previamente relacionadas, porque por ejemplo en el caso de sí misma una relación, pero podría no estarlo para nada. Un caso donde podría no estar para nada, por ejemplo, es donde, no sé, la base de datos del Registro Nacional de las Personas, donde estamos todos nosotros, tenemos la provincia en la que vivimos. Y de pronto está la tabla de provincia. En ese caso, nosotros seguramente la provincia que tenemos definida en la cual vivimos es una foreign key de provincia y está relacionada previamente de alguna forma porque nadie carga en esa base de datos una provincia inexistente. Pero yo puedo tener otro dato que puede ser, por ejemplo, no sé, el barrio, supongamos, y supongamos que no tengo una tabla de barrios previamente y que no lo tengo relacionado previamente, pero yo si después genero una tabla de barrios, lo puedo relacionar aun cuando inicialmente no estuvo. Esto, en general, cuando se usa sobre todo para bases grandes, como es no sé, la Dirección Nacional de Personas, se trata de tenerlo relacionado a través de una clave, porque si no, estas búsquedas, también van a escuchar hablar de join, que es una forma de esto que yo llamo emparentar o machear dos tablas, es muy pesada. Pero la respuesta es que para yo dar en un select, usar dos tablas, y dar un resultado combinado de las dos tablas, no es obligatorio que previamente hayan estado. ¿Sí? ¿Alguno? Si no, abrí el micrófono y hacía otra consulta. No, ahí está, gracias. Esto es, bueno, estamos en
en una sumatoria, en un sum, o sea, yo no puedo hacer una agregación de una agregación. Esta dice, una función de agregación puede tener como argumento cualquier expresión válida en la lista de selección, pero no otra función de agregación. Bueno, no lo puedo hacer. Sí puedo poner otro tipo de expresiones, como acá aparece, multiplicar por 12 para sacar el sueldo anual. El count me cuenta los registros, el distinct me suma los sueldos distintos. Acá se relaciona con otra presentación anterior donde usábamos el distinct para saber, en ese caso, cuántos eran, creo que las materias distintas, y siempre siempre le puedo poner un where. Un where es decir, bueno, ¿qué voy a filtrar de toda la tabla que tengo? ¿Sí? No tengo por qué hacerlo sobre toda la tabla. Acá vamos a hacer otro ejemplo, pero con count. Todas estas se dan cuenta que son de agregación porque me dan el resultado justamente de una agregación de registros, no es de un registro en sí mismo, ¿sí? Bueno, es lo mismo que el count no tiene en cuenta las nulas. Bueno, ¿por qué? Que esto se los dije hace un ratito. Yo no puedo hacer un select apellido mínimo de sueldo, porque yo no puedo listar, o sea, a consultar todos los apellidos y decir que es el sueldo mínimo, porque no tiene sentido. Yo asociado al apellido puedo poner el sueldo del apellido, pero no puedo poner el mínimo de sueldo. Tengo que tener de un conjunto de valores, me tiene que devolver 1. Entonces yo puedo poner el máximo sueldo, el mínimo sueldo de la tabla de empleados, pero de toda la tabla de empleados, porque de uno solo no tiene sentido. Cuando yo quiero, por ejemplo, con una sucursal, decir, yo quiero saber el mínimo sueldo, el máximo sueldo, el count, lo que fuera, pero por sucursal tengo una sentencia que es group by, que me agrupa por. ¿Sí? Es la traducción del inglés, group by, que me agrupa por, bueno, es esa la que uso. Entonces, si yo pongo que me seleccione la sucursal y la cantidad, y hago un group by por sucursal, quiere decir que me va a dar la cantidad por sucursal, pero tuve que usar la sentencia group by. ¿Esto se entiende? O sea, yo puedo decir, quiero, no sé, la cantidad de programadores de toda la base de datos, le pongo count a secas, o sea, de toda la base de datos, de toda esa tabla de empleados. Ahora, si yo quiero el total por sucursal, tengo que agrupar por sucursal. Y ahí sí puedo poner en el select el nombre de un atributo. Si lo combino con un group by. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo poner un count de sucursal sin decir que voy a agrupar por sucursal, porque si no me aparecería el detalle de todas las sucursales una tras de la otra. Sí lo puedo hacer cuando agrupo por sucursal. Entonces, un poco acá lo que nos está diciendo que cuando agrupa, o sea, usa la cláusula where para seleccionar y la cláusula group by como para justamente agrupar. O sea,
Entonces vamos a ver un ejemplo que está un poquito más completo. Yo siempre empiezo a mirar el from. ¿Por qué? Porque el from me dice qué tabla. Entonces, antes de complicarme tratando de entender el select o el where, miro la tabla. Ajá, entonces los datos los voy a sacar de la tabla empleados y de la tabla sucursales. Y le voy a poner, como lo que yo digo el apodo, es un nombre abreviado, E a los empleados y S a sucursal. Después me fijo el where, o sea, ¿qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar cuando la ciudad de esa tabla de sucursales sea Buenos Aires, o sea, me interesan las sucursales que están en Buenos Aires, y a su vez, como quiero filtrar los empleados pertenecientes a sucursales de Buenos Aires, digo cuando la sucursal de empleados sea igual a la sucursal de sucursales. O sea, a ver, imagínense que yo tengo, no sé, de Garbarino, supongamos, no, de otra, o comercio que está en todo, de Easy, a ver, que está en todo el país. Y yo quiero saber cuáles son los empleados que pertenecen a sucursales, o sea, quiero tener en cuenta para este promedio los empleados que pertenecen a sucursales que no están en Buenos Aires. Perdón, que están en Buenos Aires. Entonces, yo de todas las sucursales que tengo distribuidas en el país, que tienen distinto número, no sé, la de 1 es de Capital, tengo la número 2, no sé, de San Martín, la 3 está en Loma de Zamora, la 4 en Mar del Plata, la 8 en Tucumán, no sé, esos son los números de sucursal. Quiero tomar solamente los empleados que están en Buenos Aires. Para eso hago este where. ¿Se entiende? Y de ahí saco el promedio de sueldos, pero solamente los que están en Buenos Aires. A ver, de este ejemplo, ¿les quedó claro? Porque es un ejemplo bastante resumido, donde vemos cosas del select, de un from de 2 tablas, donde con el where hago 2 cosas. Selecciono de todo el universo de datos que está en la tabla sucursales, algunos, y a su vez lo uso con esa especie de buscar, como decía Marcelo, sobre la tabla de empleados. Y lo agrupo por sucursal. Y recién ahí me tomo el trabajo de sacar el promedio de sueldos. ¿Les queda claro este ejemplo? Paso al siguiente. Si nadie me frena, paso al siguiente, ¿eh? Ok. El paso siguiente es mostrarle esto. Porque hasta ahora hicimos una presentación teórica y si bien con Access la pueden practicar, yo encontré esta página, ustedes pueden encontrar otras, pero yo encontré esta, que vamos a ver si me la engancha bien, si no voy a dejar de compartir un minuto y voy a entrar por un minutito. Ya en breve estoy tratando de entrar en internet a esa página para podérselas mostrar y ahí vuelvo a compartir, ¿sí? No sé si la están viendo, esta página. Se está viendo perfecto. Genial, bueno. Miren, esto, ¿qué tiene? A mí me pareció piola porque nos permite practicar. Tiene unas bases de datos, que esta es una de Mundo, por ejemplo, y todo lo que hablamos uno lo puede usar. Por ejemplo, acá dice, select
la población, from world, que es acá están viendo la tabla, cuando el nombre es France. Cuando el nombre es France. Cuando yo envío SQL, me devuelve la población. Yo acá puedo hacer algunas cositas y que tienen que ver con lo que estuvimos viendo. Yo acá saco este nombre, le pongo un asterisco, vuelvo a enviar el SQL y ya no me dio la población, me mostró todos los datos. ¿Por qué me gustaba mostrarles esta página? Porque muchas veces cuando uno quiere probar estas cosas, se tiene que crear una base de datos SQL, instalarla en su PC, hay veces lo puede hacer, otras veces se le complica, y no lo pueden probar. Y estas tablas nos permiten, por ejemplo, nosotros vimos en el select una instrucción que era in, y acá está. Entonces, de todas esas yo uso in, y me responde de acuerdo a lo que dice Brasil. Acá les hago una aclaración, porque para que yo me había ensartado un par de veces, ojo que está en inglés, o sea, las instrucciones están puestas en inglés. Acá, por ejemplo, está el between. Entonces me responde sobre aquellos que los kilómetros cuadrados están entre tal y tal. Yo, por ejemplo, si yo acá pongo, no sé, otro número, me va a mostrar otros países. Es más, con esto yo puedo ir modificando. Y tiene diversas bases de datos. Hay una también de la tabla de Nobels, que está buena, por ejemplo, y acá nos pide que hagamos algunos ejercicios. Por ejemplo, me dice, acá dice, cambia la consulta que se muestra para que muestre los premios Nobel para 1950. Entonces acá dice, si yo envío el SQL, me muestra lo de 1960, si yo acá le pongo, como me pide la consulta, me lo muestra y de paso me muestra una carita feliz. Acá ustedes, obviamente, como recién le hicimos, podemos cambiar el where, podemos poner otras cosas. Acá está haciendo muestra el premio de literatura de 1962. El tema que le valió a Albert Einstein. Entonces, por ejemplo, esta la tenemos que escribir completa. ¿Cómo lo haría yo? Y miren, yo la primera cosa que haría es me copiaría de la anterior, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en general cuando uno escribe todo se equivoca. Entonces yo voy a hacer así y capaz que me equivoco, pero lo probamos todos juntos. Vengo acá, copio todo esto, me dicen el ganador. Bueno, entonces no voy a hacer con el subject, voy a hacer con el ganador. Y el select, le voy a poner un asterisco, porque le voy a poder decir que me muestre todos los campos. Y no le voy a dejar el año, porque la verdad que justamente me dice que le responde el año. Entonces le saco el año, le saco el and, dejo nada más que winner Albert Einstein. Vamos a ver si me va bien. Tiki tiki. Ustedes ténganme paciencia. Y me respondió bien. ¿Vieron lo que yo hice? No hice, o sea, estoy jugando. Y me puedo equivocar un montón de veces y no pasa nada. Estoy consultando y estoy practicando. ¿Sí? Acá también aparecen otros ejemplos. Quiero ver un poquito. Estoy buscando porque hay dos. Bueno, y
En verdad, el tema que vamos a ver hoy ya lo terminamos de ver. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre lo que estuvimos viendo. Yo voy a poner en el aula virtual el link para esta página que estuvimos viendo justo al final que se cortara, para que ustedes puedan jugar sobre esa también. Les voy a pedir, el que no vio el primer video de Access, que lo vea. Después ahora ya pueden ver el segundo video de Access, porque ven plasmado en Access lo que acabo de explicar con SQL. Si ustedes no tienen instalado Access, si tienen algún inconveniente para hacerlo y quieren probar SQL, pueden usar esta página. Un poquito para ir cerrando el tema, por si alguno no estaba en el bloque que lo charlamos, recuerden que hoy tienen que presentar el TP de Excel. En algún momento es probable que hagamos un TP sobre estos temas de base de datos, de diagrama de entidad de relación y demás. Me gustaría que realmente, si tienen dudas sobre estos temas, lo digan. Si necesitamos repasar alguna de las presentaciones, no me cuesta nada, podemos, no sé, tomar un pedacito de la clase que viene y comentar, o sea, repasar algún slide de los que vimos. Ahora, si ustedes no me dicen nada, yo tengo que pensar que entendieron todo. Y que están en condiciones de hacer los TP, que está todo bien. Entonces, dicho de otra forma, acabamos de terminar con el bloque de base de datos y SQL. Facundo, ¿vos vas a hacer una pregunta? Sí, sí, tengo una duda, profe. Dale. El tema del tipeo, ¿viste? Vos estás en SQL, Sí, ¿importan los espacios, dónde están puestas las cosas, las comas y eso? sí y no. A ver, ¿por qué? Importa que vos no podés pegar, por ejemplo. Si vos cuando ponés un select, un nombre de campo, coma, otro nombre de campo, ahí vos lo podés pegar y no hay ningún problema. O dejar un montón de blancos y no hay ningún problema. Ahora, cuando vos haces el where, tenés que tener, no podés pegar la instrucción, por ejemplo, where, al nombre del campo, porque where es una palabra reservada y te tiene que quedar separada. La podés separar por 20 espacios, pero te tiene que quedar separada. Ah, O sea, claro. ¿entendés? No puedes poner where alumno igual comilla, Pérez, comilla, porque no entiende nada. Entonces, el where te tiene que quedar separado. El nombre del campo también tiene que quedar separado del igual. Por ejemplo, where, un espacio, alumno, un espacio, igual. Ahí creo que podés tener o espacio o pegado al igual. ¿Por qué yo digo creo? Porque hay cosas que tienen que ver lo que el lenguaje te permite y hay otras que son casi de prolijidad. Muchas veces vos podrías poner, si te fijas en los select, inclusive en la página que yo compartí, ponen el select, el from en otra línea y el where en otra línea. ¿Es obligatorio? No. Podés escribir todo en una sola línea, todo de corrido, dejando un espacio separado las palabras reservadas, pero todo de corrido. Ahora no lo entiende nadie. Entonces, yo cuando te digo creo, porque jamás se me hubiese ocurrido a mí ponerlo pegado. Entonces nunca lo probé, y la verdad que no recuerdo si en el caso del igual te lo permite. Pero en general, lo bueno, las buenas prácticas es poner el select en una línea, el from en otra y el where en otra. Y otra cosa, si vos necesitas hacer un select tan largo que en general te obligue a usar digamos, la barra para desplazarte, abrila en dos líneas, que uno puede estar viendo todas las secuencias al mismo, o sea, sin mover, digamos, la pantalla. No sé si estoy siendo clara, pero esos son casi normas de programación, no porque el lenguaje lo requiera. ¿Sí? Claro, está bien, gracias.
¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Consultas? Ah, profe, te hago otra del video. Dale. Viste que en una parte vos los DNI los pusiste como 1 o 2 para que no sea difícil acordárselo. ¿No se puede copiar y pegar de una tabla a otra? Uno puede, vos decís en el video. Claro, claro, en el primer Sí, video. sí. No, uno puede copiar y pegar, la verdad si tiene abiertas las dos. Lo que ocurre es que hay veces también, yo lo puse porque muchas veces es cuando uno arma un select o algo así, y la verdad cuando lo tenés que tipear, o sea, vos lo podés copiar, pero tenés que tener abiertas las dos, y la verdad que se te tiende a complicar, y con el fin didáctico que yo estaba haciendo, me parecía poner 1, 2, 3, 4, era más fácil que poner, no sé, todo 36 millones y demás, porque aparte también, inclusive para el ejercicio, uno no lo ve tan fácil si le erró en un dígito o cosas por el estilo. Igual, en general, no tenés que tener las dos tablas abiertas. No siempre es fácil, cuando estás actualizando no es fácil tener las dos tablas abiertas, así que la respuesta es, sí podés copiar de una tabla con el copiar y pegar como si fuese un Excel y pasarlo a otra, te lo permite, pero no es lo más cómodo. Claro, está bien, está bien. Y una más, profe, ¿se pueden poner en una misma consulta distintos where o select, o sea, más de uno? A ver, el select en sí mismo, a ver, vos podés, esto es como un curso más avanzado, vos podés, y sobre todo se usa mucho cuando usás cursores, vos podés anidar select. ¿Qué quiere decir? O sea, no es que ponés varios select, vos anidás select. Entonces vos podés suponer un máximo, podés, a ver, si querés preparar un ejemplo y lo vemos, pero podés anidar, o sea, vos podés poner, supongamos, select sobre empleados, suponer todos los datos de empleados, y vos querés hacer una comparación de cómo es el sueldo del empleado contra el promedio de los empleados. Entonces vos pones el select, que es el detalle, y como vos no podés poner agregaciones adentro de un select de detalle, ponés como, abrís paréntesis y anidás otro select, donde ponés ahí sí el promedio, una agregación de promedio. Pero mira, está bueno, yo voy a preparar algún ejemplito, me voy a anotar acá, ejemplo de select anidados, y lo subo para que lo veas. Pero la respuesta a lo que vos decís es, yo no es que pongo varios select, anido select, ¿sí? Claro, está bien, está bien. No, o sea, en mi caso particular nunca me había visto Access, no sabía que existía ni siquiera, entonces como que por ahí tengo varias dudas conceptuales. No, sí, sí, no te escuché cuál era la duda conceptual, no te llegué a escuchar, te escucho bajo. Que tenía varias dudas Eh, nada más, no te hagas problema. ¿Se me escucha ahí? Ahora sí. No, no, decía que en mi caso particular nunca había visto Access y no sabía que existía ni siquiera, y por ahí tengo varias dudas conceptuales que me van a ir surgiendo. No, está bien, perfecto. Access es es una herramienta de base de datos, como hay otras. Y el SQL es común para todas las bases de datos relacionales, usan todas, inclusive hoy en día otras que no son más antiguas ya usan igual el SQL. Y es un lenguaje estructurado universal, la verdad. Un poco lo que decía al comienzo, puede haber dialectos, o sea, de pronto en alguno te permite la doble comilla, en otro la comilla simple, hay veces el like puede tener que el comodín es un subrayado y en otro caso es un asterisco, así cosas muy pequeñas, pero la estructura es común, es muy poderosa, se usa muchísimo
para darle acceso, por ejemplo, si vos tenés una base de datos en una empresa de producción o lo que sea, no sé, a la gente de programación y control de la producción se le suele dar ciertos accesos de consulta a determinadas tablas, porque si no al área de sistemas constantemente le están pidiendo información distinta, porque van necesitando información distinta, y entonces se le da herramientas para que las pueda usar. Inclusive en otras herramientas, como puede ser, no sé, Power BI o MicroStrategy, usan SQLs embebidos. No, está bien, gracias. No. Bueno, espero entonces el próximo contacto con ustedes a través de sus TPs de Excel. El mail de entregas, acuérdense que dice en el mail de entrega, las consultas sí me las mandan a mí en el mail personal, pero las entregas en el mail de entregas, por favor. Y un comentario más, las entregas son el día de la entrega, es decir, hoy hasta las 23:59, porque Mercedes va a estar buscando los correos enviados en esas fechas, ¿de acuerdo? O sea, la fecha de hoy. Entonces, por favor, tengan en cuenta esa particular situación. Si tienen alguna duda más sobre Excel, estamos en momento de hablar, y si no, bueno, Mercedes, creo que hemos terminado por hoy, ¿no? Hoy un día terminamos temprano. Genial. Y una cosita importante es con respecto a la entrega. Yo, todos los que reciba hoy, o si alguien lo manda a la noche, mañana, va a recibir de mí un correo que dice OK recibido. Eso quiere decir que realmente llegó. No quiere decir que está aprobado nada, pero que al menos llegó. ¿Qué quiere decir esto? Porque si alguien dice, ay, yo lo envié, pero no sé qué pasó. Si no recibieron de mí el OK recibido, es porque no llegó. ¿Sí? Entonces ustedes, si no, o sea, me lo tienen que reenviar, me tienen que preguntar qué pasó, fíjense si están teniendo algún problema con su correo, lo que sea, pero tienen que recibir de mi parte un OK recibido. ¿Sí? Bueno, el el silencio da por entendido y comprendido todo. Así que creo que hoy no nos queda más que despedirnos hasta la próxima clase. Tengan en cuenta y estemos al tanto, porque en principio en el calendario original institucional, digamos, dentro de lo que es el calendario del año, el jueves es feriado y el viernes era feriado puente. Entiendo que se está respetando lo mismo, así que nosotros también lo vamos a estar respetando. El próximo viernes es un muy buen momento, entonces, en el supuesto de que, digamos, no se levante ese feriado puente, cosa que dudo cómo viene la cosa, es un buen momento para mantener a todo el mundo en casa. Aprovechen ese momento para sacar dudas, estudiar informática, ponerse al día con base de datos, y podríamos subirle ese practiquito ahí que tenías en la galera. Bueno, queda a tu criterio, Mercedes. Así que bueno. Sí, bueno, la clase que viene, si tienen, veamos cómo andan con los TPs. Cómo fluye. Y sí me va a gustar, aunque sea mostrarles uno resuelto, así que vamos viendo. Fantástico, entonces quedamos así. La próxima clase hacemos un raconto. Tengan en cuenta que el próximo viernes, entonces, lo pueden usar para estudiar, para dormir un rato más, porque es feriado puente. Igualmente tenemos que confirmarlo. Yo lo tengo agendado al principio de esa manera, pero bueno, cualquier novedad, cualquier cambio de esta situación, lo comunicaremos a través de las novedades. Fíjense que además subimos material que es complementario, más allá del bloque de base de datos. En el de herramientas empecé a subir material de la más variada índole, desde cómo sacar las teclas de un teclado para limpiarlo, hasta cómo generar una imagen ISO de algún programa. Estoy subiendo material que voy encontrando con los links correspondientes, como para ir generando complementos. Entonces, revísenlo, vean si hay cosas que les sirven, si hay cosas que no les sirven, por supuesto,
pasan de largo, pero yo lo que voy haciendo es generando una base de datos de cosas interesantes. Si por supuesto alguno de ustedes tiene algún tema o algún link que merece la pena ser subido, por favor, contáctenos y lo subimos con todo gusto. Bueno, dicho todo esto, Mercedes, te cedo la palabra para que cierres el día de hoy. Y sí. Bueno, y nos veremos. hasta la próxima y buen fin de semana. Gracias a todos y que pasen un muy buen día. Voy cerrando. Dale.